Dicen que hay momentos en la eternidad que no se miden por segundos, sino por el peso que tienen en el alma de aquellos que los presencian. Uno de esos momentos ocurrió cuando el Rey del Cielo fue clavado en un madero por las manos que él mismo había formado. Pero lo que muchos desconocen es que mientras la tierra gritaba injusticia, en lo invisible, el cielo entero se detenía en un silencio abrumador. No porque no supieran lo que ocurría, sino porque estaban siendo testigos del acto más escandaloso de amor jamás realizado, Dios, el Eterno, permitiendo ser herido por su propia creación. Pero no todos en el cielo pudieron contenerse. Uno de ellos, Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, el mismo que enfrentó a Lucifer en los albores del tiempo, fue quebrado por una escena que nunca imaginó ver. Desde su posición, más allá del velo que separa lo eterno de lo terrenal, observaba la escena con un temblor en el espíritu. No era miedo. No era duda. Era una rendición silenciosa ante una verdad demasiado grande incluso para él. El Hijo de Dios no estaba perdiendo, estaba venciendo de una manera tan profunda que ni con 1000 espadas podría haber logrado algo semejante. El aire en el Gólgota pesaba. No era solo por el polvo, ni por la sangre, ni por los gritos. Era por la carga espiritual que se desataba en ese lugar. Cada clavo que atravesaba la carne de Cristo no solo hería su cuerpo, hería dimensiones enteras. Era un eco que se repetía en el trono, una vibración que rompía estructuras antiguas. Miguel, ese ángel de guerra, ese comandante de justicia, bajó la mirada. Sus alas estaban extendidas, pero no para volar, sino como manto de luto. Su espada, esa que ardía con fuego celestial, estaba clavada en el suelo. No era tiempo de pelear. Era tiempo de adorar en silencio. Desde lo alto, las huestes celestiales miraban con reverencia. Los serafines que nunca habían cesado de clamar santo ahora estaban mudos. Los querubines, custodios de los misterios, cubrían sus rostros. El cielo, que siempre había sido escenario de gloria, ahora era un testigo tembloroso del dolor de su rey. Pero ese dolor no era fracaso. Era redención. Miguel no lloró, porque los ángeles no lloran como los hombres. Pero algo más profundo ocurrió. Se rindió. No porque fuera derrotado, sino porque entendió que había un tipo de victoria que no se consigue luchando, sino entregándose. Y Cristo se estaba entregando. No a sus verdugos, sino al plan eterno del Padre. Y Miguel, viendo eso, cayó de rodillas no como un soldado, sino como un adorador. Su rostro tocó el suelo del espíritu. Su alma inmortal se doblegó ante una escena que marcaría para siempre su existencia. Esto es amor, pensó. Esto es justicia. Esto es el reino manifestado de la forma más pura. Uriel, su compañero, guardián de los fuegos sagrados, estaba a su lado. Su llama no ardía con furia, sino con solemnidad. Ambos sabían que estaban presenciando el eje central de toda la historia, el Verbo hecho carne, quebrado por compasión, victorioso en su vulnerabilidad. En ese instante, una orden no pronunciada fue dada desde el corazón del Padre. No fue con voz ni truenos. Fue con presencia. Los registros eternos debían abrirse. Uriel alzó su brazo y un libro vivo apareció ante él. No hecho de papel, sino de luz. Sobre ese libro comenzaría a escribirse no un relato, sino un decreto. Miguel no movió un solo músculo. Permanecía arrodillado. No necesitaba hacer nada. Lo que estaba ocurriendo era suficiente para sostener la fe de 1000 generaciones. La sangre de Cristo caía gota a gota sobre la tierra, pero cada gota era recogida en lo invisible. No se perdía. Cada una era memoria viva, justicia en forma líquida. Miguel sentía que algo se rompía dentro de él. No era debilidad. Era transformación. El ángel de la guerra comprendía que el mayor poder no está en dominar, sino en amar hasta lo indecible. Uriel extendió su dedo envuelto en fuego y tocó una de esas gotas. No ardió. No quemó. Se encendió con una llama blanca, distinta a cualquier otra que hubiera existido antes. Esa gota era diferente. No era símbolo. Era sustancia. Era vida. Era salvación. Jesús,
colgado entre el cielo y la tierra, miraba con dificultad hacia lo alto. Su rostro, irreconocible por los golpes, aún brillaba con una luz que solo los que lo amaban podían percibir. Miguel lo miró, y por un instante sus ojos se encontraron. No hubo palabras, pero todo fue dicho. Mi rey, pensó Miguel, te estás rindiendo para conquistarlo todo. Y en ese cruce de miradas, en ese instante eterno congelado entre el dolor y la gloria, Miguel comprendió algo que nunca antes había sido revelado ni siquiera a los ángeles más antiguos. El trono no se defiende con fuerza, sino con entrega. Jesús no estaba siendo vencido, estaba venciendo a la forma más cruel de maldad con el acto más sublime de obediencia. Miguel, que había expulsado al dragón del cielo, que había liderado ejércitos en nombre del Altísimo, ahora estaba presenciando cómo su rey conquistaba sin mover un dedo, sin emitir un juicio, simplemente amando hasta el final. Mientras el viento soplaba con ese tono denso que solo el cielo puede producir en momentos sagrados, los demonios reían en la oscuridad. Ellos creían que su plan había funcionado, que finalmente el Hijo de Dios había sido derrotado. Pero en lo profundo del mundo invisible, algo comenzaba a cambiar. No se trataba de un simple martirio. Se trataba de una guerra espiritual que estaba siendo ganada desde una cruz. Miguel, aún de rodillas, sintió una vibración recorrer sus alas. Era la señal, la misma que siglos antes lo había movilizado al enfrentamiento con el dragón. Pero esta vez no era una señal de guerra. Era una señal de revelación. El velo que separaba al hombre de Dios, ese velo grueso y sagrado que colgaba en el templo, comenzó a moverse. No por manos humanas, no por terremoto, sino por decreto divino. Uriel, que continuaba escribiendo en el libro de fuego, alzó su mirada y supo lo que vendría. Lo impensable, lo que ni siquiera los profetas más visionarios se habían atrevido a declarar. El velo no sería rasgado desde abajo, como si el hombre buscara entrar. Sería rasgado desde arriba, como si Dios mismo decidiera salir a buscarlos. Y así fue. El velo se partió en dos. Desde el cielo hacia la tierra. Un acto físico con repercusiones eternas. Los sacerdotes del templo cayeron al suelo sin entender. El lugar santísimo estaba expuesto, pero no profanado. Estaba liberado. Ahora cualquiera, con un corazón arrepentido, podía acceder. No hacía falta linaje. No hacía falta ritual. Solo fe. Solo gracia. Miguel alzó la vista y en su corazón resonó una verdad: ya no habrá más separación. Las lágrimas de los redimidos serían escuchadas sin intermediarios. El sacrificio había abierto el camino, y ese camino era una persona, colgada en una cruz, sangrando amor. Uriel cerró el libro por un instante. Sus manos temblaban. No de temor, sino de reverencia. Miró a Miguel y ambos sabían lo que se venía. El clímax. El punto sin retorno. El instante en el que el cielo dejaría de observar y comenzaría a actuar con una nueva unción. Jesús, jadeante, con la voz apenas audible, pronunció una frase que viajó más allá del tiempo: consumado es. Ese susurro quebró cadenas invisibles. Rutas antiguas se cerraron. Otras se abrieron. El infierno tembló. Los demonios callaron. Y el cielo se estremeció. No como quien es sacudido por un golpe, sino como quien contiene el llanto porque ha sido testigo de la victoria más pura. Miguel, con el rostro aún inclinado, levantó su espada, no como amenaza, sino como símbolo. Era su forma de decir: he visto, he creído, y protegeré este pacto con mi vida eterna. Uriel, con la llama aún viva en su mano, comenzó a descender por la tierra. Su misión ahora era sellar los corazones de los que serían llamados. No con fuego que castiga, sino con fuego que ilumina. Tocaba los espíritus dormidos y les dejaba una señal. Una marca invisible que decía: este ha sido amado. Este será llamado. Mientras tanto, en el Gólgota, el sol comenzaba a ocultarse, pero no por el horario. Era el universo mismo haciendo luto. Las sombras crecían. La tierra temblaba. Y Jesús, colgado entre dos ladrones,
exhaló por última vez. En lo visible, era el fin. En lo eterno, era el inicio. Miguel volvió a inclinarse. Esta vez no como adorador quebrado, sino como guardián de un reino que acababa de nacer. Uriel, al borde del abismo, alzó su llama y la hundió en la oscuridad. No para destruirla, sino para anunciarle, la luz ha llegado. Y no te pertenece más. La tierra tembló. No como tiembla por causas naturales, sino como quien asimila un misterio demasiado grande para contenerlo. Era como si los cimientos de la creación hubieran sido atravesados por el suspiro final de su creador. Los sepulcros se agrietaron. Las piedras se partieron. El polvo se alzó en el aire como si incluso la materia quisiera protestar por lo que acababa de suceder. Pero en ese mismo caos, en ese estremecimiento cósmico, algo silencioso y eterno se encendía en los rincones más secretos del cielo. La victoria del Hijo estaba sellada. En lo profundo del mundo espiritual, los ángeles se arrodillaban. No por protocolo, sino por asombro. Miguel no se levantó de inmediato. Permanecía en reverencia, con la mirada fija en el horizonte invisible donde el alma de Jesús se separaba de su cuerpo. No gritó. No proclamó. Solo pensó, Él ha vencido, y lo ha hecho sin nosotros. Uriel descendió lentamente. Su llama, que aún contenía la gota de sangre que había recogido, comenzaba a cambiar de forma. Ya no era fuego común. Era como si la misma esencia del cielo estuviera contenida en ella. Y cada paso que daba sobre la tierra marcaba territorios antes dominados por las tinieblas. Ya no eran simples caminos, eran rutas de redención. La tumba esperaba. Silenciosa. Fría. Pero no vacía de sentido. Los hombres que colocaron el cuerpo del maestro lo hicieron con manos temblorosas, sin comprender del todo a quien estaban envolviendo. Miguel apareció allí, en silencio, no para impedir nada, sino para custodiar lo que estaba por suceder. No custodiaba un cadáver. Custodiaba una promesa. Y esa promesa tenía fecha. Mientras en la ciudad las antorchas se apagaban, los rumores se esparcían y el miedo crecía. El cielo ya preparaba la escena más gloriosa jamás presenciada por ningún ser creado. Miguel se colocó a un lado de la tumba. No necesitaba hablar. Su sola presencia declaraba, aquí descansa el Cordero, pero no por mucho tiempo. En el mundo físico, todo parecía haber terminado. Los discípulos se escondían. Los fariseos celebraban. El infierno rugía en falso júbilo. Pero en lo invisible, en esa dimensión eterna donde se sellan los pactos, se gestaba un nuevo amanecer. Uno que no dependería del templo ni de rituales. Uno que no necesitaría más sacrificios. Uno que sería suficiente, para siempre. El tercer día se acercaba. Uriel ascendía y descendía en misiones veloces, dejando rastros de luz en lugares donde la desesperanza reinaba. Tocaba corazones rotos, susurraba verdades al oído de los humildes. Despertaba sueños olvidados. No era él quien hablaba, era la sangre que había tocado. Esa gota ardiente, viva, que llevaba dentro de sí todo el amor derramado en la cruz. Y entonces llegó el amanecer. No fue un día cualquiera. El aire mismo tenía otro sabor. El canto de los pájaros parecía contener un mensaje que no se podía traducir en palabras. Las piedras, inmóviles, parecían vibrar levemente, como si esperaran una orden. En la tumba, todo seguía en silencio. Miguel estaba de pie, no como un centinela cansado, sino como un heraldo esperando la señal. Su espada reposaba, pero su espíritu ardía. Sabía que lo que estaba por suceder no sería solo un regreso. Sería una explosión de vida. Y entonces, lo sintieron. Primero fue un pulso. Una onda de gloria que atravesó los cielos. Luego, una luz. No una luz que se enciende, sino una que despierta. Como si la misma vida hubiera estado dormida y de pronto, recordara quién es. Y esa luz llenó la tumba. No necesitaba abrirse paso, porque era suya desde el principio. Las vendas comenzaron a desatarse por sí solas. El cuerpo, inerte hasta ese instante, comenzó a brillar desde dentro. Jesús abrió los ojos.
No eran ojos de alguien que regresa del borde. Eran ojos de alguien que siempre supo que volvería. Miguel dio un paso atrás. No por temor. Por respeto. Uriel descendió en ese instante, su llama aún encendida, su rostro cubierto por el fulgor de lo que estaba viendo. Jesús se incorporó. No necesitó ayuda. No se tambaleó. No suspiró con cansancio. Estaba completo. Estaba vivo. Estaba resplandeciente. Uriel cayó de rodillas. Miguel bajó su rostro. Y el cielo entero cantó. No con trompetas ni alaridos, sino con ese canto que no se escucha con los oídos, sino con el alma. El canto que decía, Él vive. Él ha vencido. Él reina. Y entonces ocurrió lo inimaginable. El cielo se abrió como un velo rasgado por la gloria misma, y aquel que descendió a la tierra en humildad regresaba en majestad. No fue un ascenso secreto, ni un regreso tímido. Fue una entrada triunfal al reino que le pertenecía desde antes de los tiempos. La eternidad entera lo contempló. El aire espiritual se llenó de una vibración inconfundible. El Hijo volvía al trono, pero esta vez no como verbo oculto, sino como Salvador coronado por su propia obediencia. Las huestes celestiales se ordenaron en formación perfecta, no por obligación, sino por honor. En el reino de los cielos no hubo palabras, solo una alabanza profunda, un estruendo de adoración que nacía desde el centro mismo de lo creado. No era solo una bienvenida, era una celebración cósmica. Las cicatrices del Redentor no eran señal de derrota. Eran las marcas del precio pagado por cada alma. Marcas que ningún trono de este mundo podría igualar. Miguel, que lo había acompañado desde la cruz hasta la tumba, desde la resurrección hasta la ascensión, permanecía de pie con la mirada baja. En su interior, un fuego reverente ardía. No había espada en su mano. No había grito de guerra. Solo una certeza, lo había presenciado todo. La cruz, la sangre, el silencio, la victoria. Y ahora, la coronación eterna. Uriel, aún con la llama encendida dentro de sí, se acercó a los registros celestiales. En ese lugar sagrado, donde se graban los momentos que marcan la eternidad, escribió lo que ningún profeta había soñado, lo que ninguna criatura podría olvidar, que la gracia había vencido al juicio. Que el amor eterno se había sellado en un madero. Que el reino de los cielos no estaba cerrado por la justicia, sino abierto por la misericordia. En la tierra, los discípulos aún no comprendían la magnitud de lo ocurrido. Caminaban entre dudas, entre persecuciones, entre promesas apenas entendidas. Pero en lo invisible, una nueva era había comenzado. Miguel lo sabía. Su espada, antes instrumento de batalla, ahora sería usada para proteger a la iglesia naciente, a la novia del rey. Donde un apóstol cayera, él estaría allí. Donde un corazón temblara ante la persecución, él lo cubriría. Su misión ya no era custodiar los cielos, sino acompañar a los redimidos. Uriel también descendía. Su fuego no quemaba, iluminaba. Tocaba a hombres y mujeres con visiones, con llamados, con pasiones profundas por un reino que no se ve, pero que transforma. La llama que había recogido al pie de la cruz seguía viva, y su propósito era claro: encender corazones. Pero aún quedaba una promesa. Una que vibra en las estrellas, que se anuncia en el viento, que resuena en cada rincón del espíritu. El Rey volverá. No en debilidad. No para ser juzgado. Sino en gloria, como Señor de señores. Los mismos cielos que lo recibieron con alabanza, se abrirán otra vez para dejarlo descender, esta vez con poder irresistible. Miguel tomará su lugar, no como espectador, sino como líder de los ejércitos celestiales. Uriel levantará la llama, ya no como fuego de testimonio, sino como estandarte de retorno. Y la tierra entera sabrá que el que sangró, el que fue humillado, el que se rindió hasta la muerte, ha regresado para reinar. Y en ese día, todo ojo lo verá. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Porque el momento en que Miguel se rindió ante la cruz, fue solo el inicio. La cruz no fue el final. Fue el punto de partida de un reino eterno, de una historia escrita con amor, sellada con sangre y anunciada con fuego.
Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Esta historia sigue escribiéndose en los corazones que creen. Y tú eres parte de ella.